cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Dice, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Dice que la ley de Dios es la ley de la libertad. Porque el juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciera misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. O sea que siempre hay una ley, pero por encima de todo eso está la misericordia de Dios. Hacia todos nosotros, ¿verdad? Nosotros no somos perfectos, todos cometemos errores y cometemos pecados. Pero tenemos a Jesucristo frente a nosotros siempre para uno pedir perdón, ¿verdad? Pedir perdón porque no somos perfectos. Pero fíjense, hay que estar bien claros de que si uno transgrede la ley en uno de los aspectos especificados por Dios, lo está transgrediendo todo. O sea, no hay pecados chiquitos, ¿verdad? Según el planteamiento también de Santiago. Así que ese es el primer aspecto trabajado en el capítulo 2. Y ahí tienen pues unas imágenes para que vean, ¿verdad? En el lado, no sé qué se marca aquí con el del medio, para el cuadrito rojo, el de arriba. Aquí tenemos, ¿verdad? Una imagen del rico y el pobre en lo de la cuestión de acepción de personas. Dice, evitemos la grieta que hay entre los ricos y pobres, porque también ese tema está presente en Santiago. Es posible que en ese momento bueno, yo leí que había un 90% de pobres, de pobres en el pueblo de Israel, ¿verdad? En ese momento. Eran un 90% de pobres. Había un 5% de gente rica y un 5% de personas que hacían oficio, que tenían oficio. Así que la pobreza era extrema y los ricos oprimían a los pobres y los explotaban. O sea que por eso es que está tan presente en el escritor ese tema, ¿verdad? Porque la gente se afectaba mucho por eso. Y esa fue una imagen, ¿verdad?, de que encontré en la internet para que vean, ¿verdad?, cómo es en metáfora el concepto de la diferencia entre ricos y pobres y el abismo que hay y la explotación. Y aquí en el lado derecho, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? El lobito con la ovejita. Y la ovejita pues va donde el lobo para ofrecerle su amor. Bien, vamos entonces al siguiente, es el de arriba, el de abajo. El siguiente, ¿verdad? Del capítulo 2, el otro tema que se presenta es que la fe sin obras es muerta. ¿Verdad? Ok, este es un asunto un poquito complicado, porque ya Pablo en Efesios 2, del 8 al 9, y aquí se estudió ese tema, plantea lo siguiente, dice, es porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. O sea que Pablo plantea que la salvación es por fe y no por obras. Ser salvos es por fe y no por las obras. Entonces nos encontramos con Santiago que dice que la fe sin obras es muerta. Ok, ¿qué puede significar? Ahí van a participar. ¿Qué querrá decir uno y otro? Cuando Pablo dice que no es por obras para que nadie se gloríe, la salvación es por fe y no por obras para que nadie se gloríe, mientras que Santiago dice que la fe sin obras es muerta. Por lo menos una opinión. Ajá, y Belis. Más adelante en esa lectura, también, que es como un ejemplo de lo que estás preguntando, cuando una persona le dice hay una persona que está en necesidad de sustento, de alimento, de vestimenta y todo, y no le da la mano, no lo ayuda, pero le dice, ve y continúa tu camino y que recibas la bendición. Pues tiene fe de que le va a conseguir
lo que necesita, pero no lo ayudó, tenía que... O sea que si para ti, si lo ayuda, si lo hubiera ayudado, hubiera puesto en función la fe. Sí. Está diciendo, hace una obra buena. Estuviera haciendo una obra buena de acuerdo pues con la fe que profesa. Es lo que me estás diciendo. Que en el momento en que si no lo hace, pues no está poniendo en función la fe que se supone que produzca buenas obras en nosotros. Es lo que me estás diciendo. Porque le desea que consiga, que va a encontrar el sustento, pero no le dio, pudiendo ayudarlo, no lo ayudó. No lo hizo. Solamente fue ahí la fe, no estaba en la obra. Okay. Bueno, según... Ajá. Yo creo que no son contradictorios los dos puntos de vista, porque Pablo lo que está diciendo es que tú puedes hacer y hacer y hacer y hacer, pero si tú no estás aceptando lo que Dios te da primero, el que estés haciendo no te dé la salvación, porque la salvación es un regalo. Okay. Eso es lo que él dice. Okay. Una vez ese regalo tú lo recibes, inevitablemente van a haber resultados en tu vida, que eso es lo que añade Santiago. Exacto. El resultado va a estar automático, como fruto de haber aceptado por gracia la fe, sin tener que ir de rodillas de Ponce a San Juan, o ponerte una ropa violeta en vez de amarilla, o no ponerte pantalones y falda, todas esas boberías que nos inventamos de hacer para poder lograrse la santidad y las cosas. Realmente los frutos son los del Espíritu, y se van a dar automáticos, y la gracia de Dios va a producir eso. Amén. Automáticos y también con conciencia. Porque no necesariamente eso no es automático que se da y ya todo lo hago, o hago obras buenas automáticamente, sino que también hay una conciencia en el individuo, porque Dios nos da el libre albedrío para tomar decisiones, una conciencia de momentos en que tenemos dudas o que quizás no queremos, pues sí vamos a querer, vamos a tratar de querer para que se produzca el resultado. O sea que automático está bien, pero también hay una conciencia en cada individuo. Tú puedes tener fe, puedes haber aceptado a Dios, puedes venir a la iglesia todos los domingos, te puedes dar en el pecho, puedes ser un buen adorador, puedes ayudar en la iglesia. Es fácil ayudar a tu mamá, es fácil ayudar a tus hijos, a tus hermanos, pero el que está más allá, es el que hay que tocar, hay que estar más allá, hacer la obra con los que están más alejados de ti, al que tú no conoces y que necesitas. También, Yo creo que Santiago, habíamos hablado en la iglesia hace un tiempo atrás, ¿no, padre? Soy tímido. Habíamos hablado en la iglesia al principio, hace un tiempo atrás, y había enseñado que, hablando de que la fe sin obra, ¿verdad? Una cosa con la otra, habíamos enseñado que ser bueno no es suficiente. El ser bueno no nos lleva al cielo. Por eso es que entonces yo, desde mi punto de vista también, como tú sabes, está la fe y están las obras, una cosa va atada con la otra, pero si nos vamos por las obras, pues entonces nos llevaría al cielo por nosotros mismos. Exacto. Y no se trata de nosotros, sino se trata de lo que Jesús hace en nosotros. Entonces ahí que está la fe. Ser bueno es bueno, no es que seamos malos. Debemos ser buenos seres humanos. Como pero los filántropos, ¿verdad? Claro, que pero, se dedican a hacer buenas obras, pero muchas veces niegan a Jesús. Pero si el filántropo en el momento de la muerte no acepta a Jesús, por las obras pues no tiene vida, salva. por las obras no al cielo, no tiene la vida eterna. Vamos a quitar la palabra cielo y vamos a decir la vida eterna, que es lo que es vida eterna. Pues según, para concluir esta parte y poder completar los 5 capítulos, les voy a decir unos comentarios que leí con relación a 2 tipos de fe que está mencionando en realidad Santiago. Santiago menciona una fe que se conoce como fe muerta, según este crítico, que es aceptar intelectualmente algún credo. Cuando uno acepta intelectualmente a Dios y ya, se quedó ahí. Entonces dice que eso no es equivalente a lo que es la fe salvadora, porque la fe salvadora es la que da fruto. Es la que da fruto y da como fruto una vida obediente. Y por eso es que él da el ejemplo de Abraham y de Rahab.
en esa parte de ese capítulo. De Abraham, Dios lo llama y él creyó, pero si él no hubiera salido hacia la tierra prometida, y si cuando le tocó, ¿verdad?, contestar a la petición de Dios de que sacrificara a su hijo, él no hubiera caminado hasta el lugar de sacrificio, pues no hubiera demostrado la obediencia a Dios, y no hubiera sido entonces una fe salvadora a la que él estuviera creyendo, sino una fe que es muerta. Según se especifica, pues este crítico hace esa explicación sobre esos dos tipos de fe que se pueden inferir de esta parte del libro, de la carta. Bien. Seguimos, vamos al siguiente tema. Ahí tenemos, ¿verdad? Dice aquí dos tipos de fe, la muerte y la salvadora. Lo que les dije ahorita, la aceptación intelectual de un credo no es equivalente a una fe salvadora, sino que la salvadora es la que produce el fruto de una vida de obediencia a Dios. Y ahí tenemos, ¿verdad?, que la fe no es suficiente con planificar y planificar y planificar. Si el plan se queda aquí y no hacemos nada, no hacemos una acción, pues entonces no lleva al fruto. Eso no lo podemos aplicar a todos los aspectos de nuestra vida. Como estamos, por ejemplo, en búsqueda de un empleo, planificamos, pero tenemos que salir a buscar el empleo, tenemos que llenar 300 resúmenes, tenemos que ir a 300 sitios, tenemos que seguir, buscar gente que nos recomiende, y uno sigue, hasta que Dios abre la puerta que es. Pero la puerta puede ser que Dios la abre, pero si estás en tu casa acostado, pues no va a surtir efecto. Tienes que hacer la acción, y ahí es cuando Dios comienza a abrirte las puertas. Y te lo digo por ejemplo, o sea, yo no estoy por experiencia. Mi experiencia en la vida me dice que todas las veces que yo salí a buscar, por ejemplo, trabajo, más de un trabajo, yo tuve hasta 3 trabajos una vez para yo poder mantener a mi hija, y yo pero salía, buscaba y buscaba referencia, y tenía gente pendiente para cuando surgiera una oportunidad, y logré. Dios abrió puertas por eso, por la acción. Hay que accionar, ¿verdad? Okay. Vamos al siguiente, que el siguiente tema es el capítulo 3. Vamos al capítulo 3, y el tema es la irrefrenable lengua. Aquí dice, habla de la murmuración, ¿verdad? Y esta parte es bien delicada. Bueno, yo creo que Santiago, todos sus temas son bien delicados, en el sentido, ¿verdad?, de que, pero son claves en las iglesias, en las congregaciones, son temas clave. Hay que ser bien cuidadosos con todo esto. Si nosotros como congregación nos cuidamos en todos esos aspectos y estamos bien conscientes, Dios va a levantar una iglesia con un buen fundamento. Y ese mismo fundamento se sigue pasando a las otras personas que llegan. Y vamos a tener una iglesia fortalecida espiritualmente y con una conducta, ¿verdad?, de ejemplo a las personas que lleguen. Así que esto es bien importante. Leer la Biblia y escuchar las recomendaciones de los escritores, de todos estos hombres de Dios, nos levantan, nos hacen crecer como individuos, nos hacen ir aprendiendo lo que es el carácter de Dios, lo que es el caminar con Dios, y parecernos a Él. Okay. Entonces en el capítulo, vamos al capítulo 3, aquí lo tengo, y enmarqué ahí los versículos 6, 9 y 10, porque no podemos leerlo todo. Fíjense lo terrible que es uno murmurar. Dice, y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Ese es el 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo, e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Y después dicen el 9 y el 10. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios.
de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. O sea que esa es la recomendación. Tenemos que cuidarnos lo que decimos, nuestras opiniones y nuestros puntos de vista. Debemos reservárnoslos, ¿verdad? Cuando no van a ser de ejemplo a los demás ni van a traer beneficio. Es mejor uno callarlo y uno orar y pedirle al Señor que ayude a uno a quitar esos pensamientos y esa forma de pensar de uno. Y Dios lo hace, Dios lo hace. Uno pasa por unas etapas de mayor resistencia hasta que Dios va transformando nuestra mente. Y eso se logra, ¿verdad? Se logra. Porque de la boca que sale la alabanza no deben salir, ¿verdad? Palabras contra nadie, que sean negativas ni ideas que vayan a hacer tropezar a una persona, que caiga, ¿verdad? Porque no fue un ejemplo en lo que uno está diciendo, en lo que uno dijo, en lo que uno opina sobre lo que sea, ¿verdad? Sobre el asunto que sea. Así que eso es bien importante que nosotros como cristianos también tomemos en cuenta esa recomendación que hace Santiago. De ahí Sí. salen dos refranes que son bien conocidos, Ajá. que es calladito no se ve más bonito. Sí, calladito se ve más bonito. Y el que somos dueños de lo que escuchamos y esclavos de lo que decimos. Sí. Y especialmente en los trabajos, ¿verdad? Que pasan tantas cosas y tantos conflictos que hay. Mi recomendación es, yo le decía a mi hija, muérdete la lengua. Pero no no digas, no le contestes. Una persona te sale de atrás para adelante y te dice cosas y te insulta, no le respondan. Muérdete la lengua. para que no, sí, una manera, ¿verdad? De uno físicamente aguantarse. Pero es para uno no crear un fuego, como dice aquí, uno enciende un bosque cuando no tiene control. Así que ese es el capítulo 3, ese es el tema central. Vamos al capítulo 4, ahí tenemos imágenes de cosas que debemos evitar nosotros. Imágenes de murmuración, dice ver que es un veneno mortal. Y allá siempre tendrás que escoger entre hablar o callar. Discernimiento te dirá cuándo hacer una y desechar la otra. O sea, el discernimiento, la inteligencia que nos da Dios, pero la sabiduría que nos da Dios para poder discernir, distinguir cuándo hablar y cuándo no hablar, cuándo callar. Tengo una pregunta. Tú como líder que estás al frente, hablando de la no, para que aprendamos, para que podamos, cuando hablamos de irrefrenable lengua, como habla en el capítulo 3, pero tú como líder o una persona como líder, por ejemplo a ti como ejemplo, cuando tienes que corregir. Bueno, cuando uno tiene que corregir a una persona, yo por ejemplo, exacto, hablo en el sentido como profesora también. Como profesora. Okay. Cuando empezaba, pues cometí muchos errores. pero después aprendí. Sí, me metí en unos líos con los estudiantes porque les salía de atrás para adelante en el mismo salón. Pero verdad, eso yo no era cristiana en ese tiempo. Yo era cristiana, pero también no era muy buena profesora porque el que hace eso no es buen profesor. Así que yo aprendí a llamarlos aparte. Ya en mis sílabos, cuando yo les tengo los sílabos a los estudiantes, yo les escribo las normas. Cualquier asunto que usted tenga que discutir conmigo, o sea, plantearle, se habla en privado, porque para eso tenemos horas de oficina, ¿verdad? Para discutir en términos, no discutir la discusión de pelear, sino para llegar a unos acuerdos. Eso es una recomendación. La otra es cuando el estudiante está en el salón haciendo, por ejemplo, se sale de la norma, yo espero que termine la clase y lo llamo para hablar aparte con el estudiante y le digo, vamos a hablar pacíficamente y lo planteo así, vamos a hablar tranquilamente, te voy a plantear lo que yo pienso de lo que tú has hecho y para que tú hables me digas por qué razón y llegamos a un acuerdo. Y de esa manera, si el asunto es muy difícil, que el estudiante continúa, yo, por ejemplo,
ya hay un director y hay unos decanos, que hay un procedimiento que ya también está escrito en los sílabos que uno entrega de cuáles son los procedimientos en las instituciones cuando hay problemas. Pero a partir de ahí, yo he tenido muchos menos problemas, casi hasta 0 problemas. Si un estudiante me sale con algo, yo me quedo callada, aprendí a quedarme callada. Y los demás me miran así a ver si yo voy a hacer algo. Y yo me quedo callada. Porque aprendí que eso entonces las aguas se quedan tranquilas. Y si hay algún asunto, entonces hasta los mismos estudiantes defienden a uno porque uno no se puso en discusión. Eso yo lo he aprendido. Y también en mi casa, con mi familia, con mi esposo, con mi hija, también he aprendido todo eso. Cómo manejar las situaciones. En la iglesia, el pastor y los líderes, cuando hay asuntos así también, para eso hay horas de oficina de los pastores y de los líderes que quieren hablar con uno, pues uno habla aparte, uno ora, por supuesto, y también como profesora yo oro. Yo voy al carro, Señor, ve conmigo, mira, y yo voy orando para que el Señor esté conmigo en el camino y también esté conmigo en el salón de clases y con los demás compañeros de trabajo, que a veces hay muchas dificultades con los otros profesores, hay situaciones difíciles. Pues el pastor tiene la función y la sabiduría que Dios le ha dado para reunirse aparte con las personas involucradas en algún asunto que se deba discutir. Eso se discute aparte, se ora primero, se habla con la persona, se usa la palabra también, está presente la palabra, y se llegan pues a unos acuerdos y a unas conclusiones también. Eso es lo que puedo decir por ahora, ¿verdad? Y el capítulo 4 trabaja con el tema del orgullo. Dice, el orgullo provoca las luchas. Vamos a ver el versículo 1, el 3 y el 4. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros. Y después dice 3 y 4. Dice, pedís y no recibís, porque pedís mal. Fíjense que en la Biblia también se habla mucho sobre pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá. Eso está presente siempre, pedir. Bien, pero aquí Santiago me gusta porque aclara, porque muchas veces no recibimos lo que nosotros pedimos. Y él dice, y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Y ahí se nos adelanta el tema de la voluntad de Dios. Hay que pedir según la voluntad de Dios. Porque podemos quizás hasta pedir cosas que no nos van a ser de beneficio para nuestras vidas y nos van a alejar de Él. Por eso es que según la voluntad del Padre. Okay. Y dice después en el capítulo 4, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así que un alma adúltera es un alma que se separa de Dios y un alma que no obedece a Dios. Eso es lo que está planteando. Y no podemos estar con el mundo y con Dios. Eso es contradictorio, eso es excluyente. O estás en el camino de Dios o estás en el camino del mundo. Uno de los dos, pero no puedes estar en los dos sitios. Si estás en los dos lugares, en realidad estás en el camino del mundo, no estás en el camino de Dios. Son excluyentes entre sí. Así que ese es el otro asunto, y el orgullo es lo que hace que nosotros no seamos pacíficos. Es el orgullo que está dentro de nosotros. Dice, el orgullo provoca las luchas, pero la humildad cura la mundanalidad. Vamos al versículo 7, 8 y 10. Dice, someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Se acuerdan que el hombre de doble ánimo era el inconstante? El que está lo mismo en un lado que está en el otro lado.
Entonces esa es la recomendación que continúa Santiago hablando sobre eso. Que tenemos que purificar nuestros corazones, pues dice en el 10, humillaos delante del Señor y él os exaltará. Miren qué bonito. Jesús fue así, ¿verdad? Jesús se humilló al máximo y Dios lo exaltó. Y ahora es el Rey de Reyes y el Señor de Señores y está sentado a la diestra del Padre. Así que eso mismo Él hace con nosotros, de que nos humillamos y Él nos exalta. Bueno, hay una experiencia que yo tengo con relación a eso, que me voy a contar una experiencia, ¿verdad?, que tiene que ver con eso. En mi trabajo, en verdad yo llevo muchos años trabajando, en mi trabajo hubo un momento en que, yo siempre he sido bien tímida, hubo un momento en que llegó yo fui decana académica en un momento de la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, estuve como 3 años y pico. Terminé, llegó otra decana. Entonces esa decana la cogió conmigo, ¿verdad? Cuando uno dice que la cogió con uno, pues era de verdad. Eso era de verdad. Yo comencé a dirigir el programa de adultos y lo que fue la que levanté el programa de adultos porque la rectora me dio esa encomienda a mí y ella me oprimió, ella decía que yo hacía el trabajo mal, ella me perseguía, y entonces ella se daba patadas de que ella iba a ser la nueva rectora de la Escuela de Artes Plásticas, cuando la rectora que estaba en ese momento, ¿verdad?, que era tuvo 18 años. Entonces me humilló mucho, me sacó de todo. Me acuerdo que un día en una grabación, ella me colocó al final de todos los profesores, o sea que me hacía cosas terribles, y yo sufría mucho. Entonces pasó el tiempo, ella siguió de decana, y un día la rectora viajó a España, porque los estudiantes iban a la feria de Arco, una feria en España de arte. Y ella fue con los estudiantes que ganaron la beca y se quedó entonces esa decana dirigiendo la institución, ¿verdad?, como interina. Entonces, mientras ella estaba allá, le celebró el cumpleaños a una secretaria de ella y en el anfiteatro ella trajo un stripper para la secretaria. Así que todo eso pasó. Área de trabajo. Eso pasó cuando la rectora llegó, ella no sabía nada, o sea, todo el mundo estaba callado. La rectora no supo nada hasta que esta decana pues peleó con uno de los guardias de seguridad, y entonces ese guardia de seguridad pues le dijo a la rectora lo que había pasado. Pues por supuesto la rectora la despidió inmediatamente. Pasaron los años y otras personas que llegaron, yo siempre estaba como atrás, después que yo trabajé mucho, me tenían atrás siempre. Entonces yo decía, Dios mío, yo sufrí, yo lloraba porque a mí me gusta trabajar, yo soy calladita pero trabajo, me gusta trabajar mucho. Entonces, la rectora que estuvo 18 años se fue y yo estaba en la junta de directores, quería escoger a un profesor que se quedara en el tiempo en lo que seleccionaban al nuevo rector, que se quedara de interino un profesor. Por supuesto yo dije que no, pero me tenían en la última en la lista. Todos los temas dijeron, después que dijeron que sí, todo el mundo comenzó a decir no, y le quedaba un día a la rectora por irse. Entonces había que dejar a alguien, porque si no venía entonces alguien del gobierno a mandarle la escuela. Entonces me llaman a mí, que era la última de la lista. Así que yo fui a la oficina y me acuerdo que antes de decir que sí, yo era no. Pero después, antes de decir que sí, yo llamé a Eliezer, me acuerdo, y a Paco. Y les pregunté qué ellos pensaban sobre si yo aceptaba eso. Ellos me dijeron que lo hiciera. Así que yo lo acepté. Lo que les quiero decir es lo siguiente, no es esa cosa, lo que les quiero decir es que me humillaron tanto, pero después el Señor me exaltó. Me dan ganas de llorar, porque el Señor
Sí, porque es en estas cosas así de la vida diaria que se manifiesta Dios. Sí, Señor. O sea, no es que llega de momento así, no, es en todas las cosas de todos los días. Dios se manifiesta, uno espera con paciencia, con paciencia, con paciencia, con paciencia, y se calla la boca y se calla la boca hasta que llega el momento en que Dios exalta a uno. Y todos ellos tuvieron que ver que la que estaba en la última en la fila fue la que Dios escogió para ponerla allí. Y estuve 6 meses, el aplauso es para el Señor porque Él es el que lo hizo. Sí, Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ok, seguimos. Seguimos, el siguiente tema es no juzguéis al hermano. Miren la imagen que les traje, ¿verdad? Porque en la isla dice, ¿verdad? Que no juzgue, ¿verdad? No me acuerdo bien de cuál es el versículo que dice, no señales el defecto, porque tú tienes una viga en el ojo. Y yo conseguí pues la imagen bien exagerada, ¿verdad? De la viga en el otro, que le enseñara el problema del ojo aquel, pero él tiene, ¿verdad?, el problema mayor. Y eso representa el no juzgue al hermano. Y está en el capítulo 4, versículo 11 al 12. Dice, hermanos, no murmuren los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y después dice, uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Y más adelante dice que quien puede juzgar es Dios. Y esa acción de juzgar le corresponde solamente a Dios. Y es una prerrogativa de Dios. Nosotros no podemos asumir una acción que es solamente divina. ¿Verdad? Así que no debemos juzgar a nuestros hermanos, callarnos. Y tampoco nos debemos jactar del mañana. Fíjense lo que dice capítulo 14, 15 y 17. ¿Cómo fue? Versos. Dice, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. El lugar, no. Y al final dice, el lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto, aquello. O sea que en todo lo que nosotros planifiquemos, tenemos que tomar en cuenta al Señor en todos nuestros planes y lo que va a ocurrir, ¿verdad? Tomar en cuenta a Dios. Y al final dice en el 17, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Okay, ya estoy avanzando un poquito más. Me quedan 15 minutos sin reloj. En el capítulo 5, Santiago está traumatizado con los ricos y los pobres, y especialmente con el rico opresor. Y dice, el rico opresor será juzgado. Está en el capítulo 5, versículo 4, que dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. O sea que Dios, todas las injusticias de este mundo, escuchen esto, todas las injusticias y todas las opresiones que hay en este mundo, el Señor cuando llegue el momento del juicio, en el momento en que uno tenga que presentarse al Padre, o en el momento del juicio final, eso uno tiene que darle cuentas a Dios. Eso es así, eso está en la Biblia por todos los lados, ¿verdad? Así que el Señor va a juzgar, en este caso, pues, a los ricos que oprimen, También hay que especificar, que no son todos los ricos, sino los ricos que oprimen y explotan a los trabajadores. Okay. Y ahí tienen, pues, una imagen, ¿verdad?, que representa eso. Me gustó porque parece una imagen egipcia. Y sed pacientes y perseverar, dice en el 7, por tanto,
sean pacientes, ¿verdad? Yo también tengo que ser paciente y perseverar. Dice aquí, por tanto, hermanos, tener paciencia en el 7, hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador, ¿te acuerdas del servicio de la predicación del domingo? Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Así que tener paciencia en todo, en todas las dificultades nuestras, tener paciencia. Y la paciencia, ¿verdad? Cuesta, pero el resultado es bien bueno. Así que yo les recomiendo, ¿verdad? Como también nos recomienda Santiago, tener paciencia. Bien, el siguiente tema es atender necesidades específicas con la oración. La oración es bien, ora en todo tiempo y no desfallezca. Eso es bien importante para todas las situaciones. Y aquí explica, Santiago explica el procedimiento en una congregación de cómo se debe orar. Cuando una persona necesita oración, que llame a los líderes de la iglesia, ¿verdad? Y entonces, para que esos líderes oren por él. Vamos a ver esa parte. El 15 y 16 dice, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. O sea, que la misma persona ora por sí misma. Como hacemos aquí, ¿verdad? Aquí el pastor ora por las necesidades de todos nosotros. Pues esa es oración del justo. Y también nosotros oramos por nuestras necesidades. Así que es oración del justo. Esto de confesar nuestras ofensas unos a otros, pero con discreción, ¿verdad? Eso es un procedimiento. Santiago lo dice muy general, pero en las congregaciones no es que uno esté confesando los pecados abiertamente, sino que uno se los confiesa al Padre, y ¿cómo se hace eso, pastor? Porque la verdad que esa parte Uno todavía puede, si uno comete un error con alguien, uno puede reconocerlo. Si tú reconoces Exacto. tu error, tú estás confesando ese. Ajá, exacto. De esa manera, pero también hay situaciones más complicadas que eso, personas que llevan mucho tiempo con una ofensa, ¿verdad? Y no perdonando una situación de años, de cómo se trabaja todo eso, pues eso requiere ya como una clase especial, ¿verdad? Para explicarlo. Sí, porque yo lo que sé hacer es orarle al Señor y mis errores decirle, pues perdóname, lo hice mal, ¿verdad? Lo hice mal. Claro, hay que entender que uno Hay que ser discreto también. claro, uno le confiesa al Padre. Acuérdate que cuando el velo se rasga, ¿verdad? Que el Exacto. Papa enseñó sobre eso, pues uno va directo al Padre y el intercesor, el que escucha es el Hijo que está, ¿verdad?, entre el Padre para escucharnos a nosotros, para que nosotros nos podamos acercar. Pero Mili menciona un punto también que es importante también, las ofensas, tú sabes. Mira, perdóname si cometí algún error contigo, ¿no? Pero también hablamos de que hay que tener cuidado cuando uno confiesa sus pecados a los otros. Tenemos que tener mucho cuidado porque se pueden convertir en chisme. Exacto, pues por eso O sea, hay que tener discernimiento con eso, porque yo le digo a aquel, mira, aquel cometió tal falta, entonces a lo mejor se convierte en un chisme y no se convierte en una confesión de pecado. Exacto. Hay que tener mucho Bueno, pero cuidado, hay que tener si discernimiento. Una con eso. confesión de pecado es tú decir lo tuyo, no lo del otro, porque tú no puedes juzgar al otro ni señalar al otro. No, pero se puede convertir en un chisme, por eso es que tenemos que tener cuidado. Sí. Por eso es que nosotros vamos al Padre a través de Jesucristo. Es a Jesucristo que nosotros, ¿verdad? Con esa cortina que no está, pues nosotros vamos al Padre para que Él nos perdone nuestros pecados. Claro, cuando nos confesamos unos a otros, pues eso lo tenemos que estudiar más adelante, Sí. pero definitivamente que
que el estar en paz unos con otros pues trae bendición, ¿verdad? Y trae perdón y trae sanidad. Eso no está mal, eso no está fuera. Santiago lo que dice ahí no está fuera de la verdad. Parte de la verdad. Y la No es que él se equivocó. No. Y la sanidad la presenta así siempre, sanidad física con sanidad también espiritual. Exacto. La presenta de esa manera. Ok, entonces, en el capítulo 5 vamos a hablar de restaurar al pecador. ¿No? Y esa es la parte final de este libro, que dice: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y alguno lo hace volver, sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Y así concluye esta parte sobre la importancia que tiene el que nosotros estemos pendientes de las personas que han sido creyentes y se han ido de la iglesia, se han ido de las congregaciones y han denegado, ¿verdad? Su creencia, es buscarlos, como también buscar a todos los pecadores, pero aquí específicamente lo que está hablando de los que se han ido, que estaban y se fueron, pero que no se fueron a otra iglesia, sino que se fueron al mundo. Entonces que luchemos porque regresen y se restauren. Y así él concluye pues esta parte. Así que tenemos aquí fin de Santiago. Unos van a terminar así, es el del medio, ¿verdad? Primero, unos terminan así, aburridísimos, y otros terminan así contentos también porque terminó. Entonces, y este es el Señor Jesús, miren qué lindo. Y todo es de gloria y honra sea para el Señor. Falta algo. ¿Alguien tiene alguna aportación de lo que se habló o alguna pregunta que haya que contestar para poder cerrar el libro de Santiago? ¿Alguien que quiera decir algo con relación a los temas? Con relación a los temas. ¿Verdad? Tengo que tener cuidado, ¿no? Con relación al tema, ¿hay alguien que tenga algo que decir? Estamos claros con el libro de Santiago. ¿Cuáles son los próximos libros después de Santiago, sin buscar la Biblia? Pedro, primera. ¿Cuántos primeros y cuántas segundas? Primero y Segundo, segundo. ya. A ver si estaban despiertos. La semana que viene, si ustedes me permiten hablar el jueves que viene, ¿verdad? Me gustaría tocar y parar un momento en el estudio de los libros. Si ustedes me permiten el jueves que viene hablar, a mí me gustaría tocar las 4 áreas que Loida habló al principio, que yo considero que son 4 pilares en la vida del cristiano. Vamos a hacer un alto en los libros de la Biblia, en primera y segunda de Pedro. Eso lo vamos a estudiar un poquito más adelante, el próximo jueves, el subsiguiente. Pero el jueves que viene me gustaría hablar sobre las 4 áreas que Loida habló de la concupiscencia o de la naturaleza humana, sí, por favor. Y vamos a cubrir esas 4 pilares que yo entiendo que si los definimos y los resolvemos, podemos ser mejores seres humanos. Hablamos sobre la sexualidad, hablamos sobre el área material, hablamos sobre las riquezas. Loida habló, ¿verdad? Yo no. Loida habló sobre las riquezas y sobre la embriaguez, ¿verdad? Y cada una de esas áreas las vamos a hablar un poquito. Son 4 pilares bien importantes. Si hay alguien que no está aquí, tú entiendes, ¿verdad?, que debe estar aquí, llámalo, búscalo, dile, mira, vamos a estudiar 4 pilares del área del ser humano, ¿verdad?, para alcanzar otro nivel adicional. Entonces ya después, más adelante, pues continuamos hablando y continuamos en el próximo jueves el estudio bíblico. ¿Qué les parece? ¿Están de acuerdo con eso? Sí. Okay. Para cerrar, este domingo, escuchen esto, yo voy a tener la oportunidad de hablar, pero yo quiero que ustedes oren por el domingo. El Señor puso en mi corazón, hace como 2 semanas puso un tema en mi mente y he estado estudiando sobre un tema y les voy a adelantar el título del mensaje porque yo quiero que ustedes oren. Yo me he estado preparando para el domingo, llevo unos cuantos días estudiando la palabra
estudiando, buscando información, y yo voy a hablar sobre las verdaderas intenciones. Así estoy. Como usted, la cara que ustedes pusieron, así estoy. Porque cuando cuando tengo esas ideas, pues me asusto. Naturalmente, ¿no? No es que no me esté preparando, pero no con temor y temblor, ¿verdad? Delante de Señor, porque nosotros como iglesia tenemos una función que hacer en esta tierra. Y cuando se establece la iglesia, y cuando Jesús en Mateo 6 le dice, ¿quién ustedes dicen que yo soy? Y Pedro contesta, el apóstol Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y dijo, y yo sobre eso, yo edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia. Así que la iglesia que se fundamenta en Jesús tiene una función relevante para la sociedad. Pero nosotros no podemos desviarnos del mensaje ¿cuál? De Jesús. Esa es la función de la iglesia en la tierra. Así que la iglesia tiene que tener claro sus intenciones. Si nosotros establecemos eso al principio de la iglesia, en nuestros 8 meses, pues yo creo que eso nos puede ayudar para el resto de nuestra historia. Así que vamos a orar por eso, oren por el pastor para que Dios le dé, te corte las 7 páginas que llevo y las deje en y que ustedes se puedan ir en 35 o 40 minutos edificados y no muertos. Pero el Señor ha puesto eso en mi corazón, porque les voy a decir algo, yo creo en el poder de la iglesia. Yo creo que un pueblo listo, un pueblo preparado, hace la diferencia en la tierra. Y si gente va a venir a ser salva, y si gente vamos a traerla para que se arrepientan de sus pecados y tengan la vida eterna, nuestras intenciones tienen que ser verdaderas. Amén. No pueden ser ilusiones. Yo no te puedo vender lo que no es, o no debo. Y yo debo hacer de ti, y mi responsabilidad como pastor de esta iglesia es que tú seas un buen cristiano. Y si algún día, yo espero durar por lo menos 200 o 300 años, pero el día que me toque pararme frente al Padre, que yo pueda decirle al Padre, mira Padre, hice mi función, y le enseñé al pueblo las verdaderas intenciones de la iglesia. Porque vamos a orar por el domingo, lleguen temprano, lleguen a las 10, vamos a cantar, la iglesia se canta, se ora, se hacen muchas cosas temprano, preparen la ropa el sábado, dejen todo listo el sábado para cuando llegue el domingo lleguemos aquí a escuchar, vamos a cantar, vamos a alabar al Señor, vamos a orar porque estos jóvenes vengan aquí y olvídate y traigan la presencia del Señor como ha pasado en todo este tiempo. Yo creo que llevamos 3 semanas, un mes diferente a los 7 meses anteriores. Yo estoy convencido que estas últimas 4 semanas en adoración, predicación, en la coinonía, en los hermanos, es otra cosa. ¿Ah? La oración, estamos orando los martes de 9:30 a 10:30 de la mañana. Si no trabajas, estamos aquí o tienes tiempo, día libre, ven a orar, ven a postrarte delante del Señor y aquí nos humillamos, compartimos la palabra, hablamos algo y sobre todo como hermanos nos postramos delante del Señor. Así que martes de 9:30 a 10:30 de la mañana estamos aquí todos los días orando. ¿Okay? Algo más que se me quede. Por último, este sábado a las 7 de la noche, los jóvenes se van a reunir por primera vez en esta iglesia. Amén. Vamos a reunirnos, nos vamos a reunir por primera vez. Usted va a estar recibiendo un mensaje de texto, ya si no lo recibió ya, Eliezer se está trabajando con eso, y nos vamos a reunir por primera vez, una pequeña reunión, a conocernos, a ver qué vamos a hacer, y vamos a hacer un plan de trabajo para llevar el ministerio de jóvenes a otro nivel, alcanzar a las naciones. Yo creo que es tiempo de verdad de impulsar también la iglesia del joven, los jóvenes para que sean ministros, pastores, ujieres, diáconos, ancianos, que los jóvenes tengan la misma participación que tienen también los adultos en la iglesia. Yo creo en eso. Yo creo que la iglesia necesita adultos, pero la iglesia también necesita jóvenes.
que quieran alabar y bendecir el nombre del Señor. Y no va a ser la última. Así que tranquilo. Así que yo te voy a invitar a estar en pie. No te vayas y vamos a orar, pero no te vayas sin saludar a alguien. Gilda, qué bueno verte otra vez, a tu hermano otra vez, qué bueno que estás aquí. Padre, te damos gracias por esta noche. Te damos gracias porque podemos aprender de tu palabra, podemos profundizar y podemos echar raíces y tenemos un lugar donde echar raíces, Padre. Gracias por la oportunidad que tú nos das de poder llegar hasta tu casa. Padre, llévanos en paz, llévanos en bien y como siempre decimos, que podamos culminar la semana de la mejor manera posible, Padre, y que el domingo vengamos contentos, listos para adorarte, para exaltarte y para recibir palabra de Dios. Padre, te damos gracias por esta noche, gracias por mis hermanos, gracias por Loida, gracias porque ella se deja usar, Señor. Continúa la bendiciendo y continúa dándole, Padre, todo lo que le has dado hasta el momento y duplícale, Padre, su sabiduría para que ella termine y complete su ministerio al 100%. Vamos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Y la iglesia dice: amén. No te vayas sin saludar a alguien, dale un abrazo a alguien, dile que bueno que estás aquí y Dios te bendiga. Nos vemos el domingo.